En esta segunda parte, para mí es un honor presentarles a la doctora Daniela Zamora, portugués. Ella forma parte del área de salud de bioética. Es médico de alta trayectoria en este tema, que es un proceso que lamentablemente se ha confundido con un documento nada más y que debe ser de aplicación obligatoria para el bienestar del paciente y de las diferentes disciplinas de la profesión. Hoy nos encontramos reunidos microbiólogos, farmacéuticos, médicos, odontólogos y psicólogos, y esta es suma importancia, este tema para las distintas disciplinas. Es un honor contar con la presencia de la doctora. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. El escenario es suyo. Agradecerle a la doctora por la invitación. Para mí es un honor estar acá y poder conversar con ustedes respecto del consentimiento informado, que es de lo que vamos a hablar. Como la doctora les mencionaba, yo trabajo en el área de bioética desde hace unos 10 años. Soy máster en gerencia de la salud y máster en bioética. En el área de bioética trabajamos este tema de consentimiento informado. Somos la instancia, digamos, técnica a nivel institucional en donde se hace todo el proceso de regulación y capacitación en torno al proceso de consentimiento informado. Cuando hablamos de consentimiento, a veces pensamos en acciones muy concretas, como la doctora mencionaba hace un momento, respecto de firmar los documentos previos a realizar un procedimiento quirúrgico, un procedimiento odontológico o algunas intervenciones particulares, pero realmente si nos remontamos a la historia, hemos estado hablando de autorizar, consentir, permitir que otros realicen intervenciones en nuestro cuerpo desde hace muchísimo tiempo. Incluso desde el Código de Hammurabi, en donde se establecían cómo íbamos a interactuar entre nosotros, desde los términos económicos hasta sociales, se empezó a plasmar ahí la necesidad de respetar a ese otro que está enfrente de nosotros. El otro hito importantísimo cuando empezamos a hablar de este consentimiento informado es el Código de Nuremberg. Después de la Segunda Guerra Mundial se plantean una serie de elementos éticos básicos que nos obligan a reconocer que la otra persona desea que le realicemos intervenciones y acciones. En general, con el Código de Nuremberg se plantean desde las investigaciones científicas o médicas, pero que se extrapola a la práctica de todos los días. Luego la Declaración de Helsinki, donde también se plantea una serie de lineamientos y que todavía están siendo utilizados actualmente, donde se plantean de cómo regular esas interacciones entre los profesionales en general de las ciencias de la salud y los usuarios o los pacientes y las participantes de las investigaciones biomédicas. El otro elemento que es ya un poquitito más, digamos, actual, es la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. En el 2005, la UNESCO plantea una serie de principios en los cuales se establece algunos requisitos mínimos o elementos éticos mínimos en la atención de las personas. Este documento, esta declaración, Costa Rica la asume como propia, la firma, digamos, como que como Estado se va a comprometer a cumplir con esto, y dentro de esos aspectos está el consentimiento informado. Plantea propiamente el consentimiento informado en términos generales como respetar las decisiones de las personas cuando realizamos intervenciones, y hace algunas aclaraciones respecto de las personas con discapacidad o las personas que no tienen competencia para poder externar su posición al respecto de esas interacciones. Entonces, vean que incluso desde, digamos, como Estado nos hemos comprometido a esto. Y quisiera extrapolar todo lo que voy a conversar al respecto de consentimiento a más allá del ámbito de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es donde probablemente muchos de ustedes trabajan, pero también es de aplicación para la práctica privada. Y el otro elemento que ya sí es propio de la caja es el reglamento de consentimiento informado. Ese reglamento plantea cómo se debe de abordar el consentimiento informado a nivel de la caja. Este reglamento es del año 2012. Estamos ahorita en procesos, incluso aprovecho la oportunidad para invitarlos, porque está en proceso de consulta en el MEIC la actualización de este reglamento, donde se plantea una serie de elementos de cómo se realiza y cómo se gestiona el consentimiento informado a nivel de la caja, y que esperamos que este año ya
se complete todo este proceso pues, y se pueda aprobar la nueva versión del reglamento. Pero entonces, vean que cuando hablamos de consentimiento informado no hablamos de algo que la caja o que algunas instancias propusieron o sacaron de la manga hace 10 o 12 años. Realmente esto históricamente ha sido necesario recordarnos a los seres humanos que tenemos que respetar a quien está enfrente nuestro. Entonces, un poco veámoslo desde ahí, desde ese respeto del otro a ser escuchado y a realizar esas interacciones. Tomado del reglamento de consentimiento informado de la caja, este es una definición de consentimiento y vean que he resaltado ahí algunos elementos que son fundamentales. Voy a irles leyendo. Dice que el consentimiento informado es un proceso de comunicación continua. Vean aquí la diferencia entre firmar un formulario para que realizar un proceso de comunicación continua. Este proceso requiere invertir, digamos, en este paciente en donde le voy a ir explicando qué es lo que va a ir pasando y evolucionar a ese paciente porque eventualmente pueden pasar cosas diferentes. Y es predominantemente oral. Lo que nosotros conversemos con el paciente es fundamental. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son los beneficios que esperamos de las intervenciones que les estamos proponiendo? Y el otro elemento a destacar es que es entre los profesionales de la salud y la persona usuaria. Vean que acá no está limitado el proceso de consentimiento informado a la figura de una disciplina en particular. Es entre los funcionarios y la persona usuaria. Sí, el reglamento de la caja plantea quiénes son las personas responsables y ya lo vamos a ver en cada uno de los ámbitos, pero vean que eventualmente dentro de un equipo de atención se pueden apoyar en este proceso de comunicación y de brindar información a los usuarios para que tomen las decisiones respecto de las intervenciones que les estamos proponiendo. Pero históricamente ha sido muy centrada en la figura del médico, y no necesariamente es así. Depende de quién proponga la intervención y quién tenga las competencias para realizar la intervención que estoy proponiendo. Por eso, odontología en general hace mucho proceso de consentimiento informado porque realiza mucha intervención. Medicina, que sobre todo con los procedimientos quirúrgicos mayores y menores, donde también realiza mucho consentimiento informado, pero las otras disciplinas no están exentas de. Creo que por ahí no hay como elementos propios en donde uno pensaría en que vaya a ser consentimiento informado como tal, pero habría que valorar, digamos, los diferentes escenarios y las acciones que se vayan a ir realizando. Y dice que este consentimiento informado reconoce el derecho de la persona usuaria a participar activamente en la toma de decisiones. Vean acá que este es el elemento fundamental. Tiene que haber una decisión la cual se tome. Si la decisión ya está tomada, no hay consentimiento. Y eso es un elemento que parece básico, pero que en la práctica no lo es tanto. Si el paciente está complicado, necesita de una atención urgente y hay que actuar, no hay una decisión que tomar, tenemos que actuar. Si la intervención ya pasó, no pongo a los pacientes a firmar consentimientos a posteriori porque ya no consintió. Tiene que haber en el medio una toma de decisiones. Yo informo para que el paciente, el usuario, tome una decisión informada. Si la decisión no la puede tomar el paciente o no existe decisión que tomar, no hay consentimiento. Y vean que el reglamento plantea que es respecto a procedimientos preventivos, diagnósticos, terapéuticos de investigación. Acá nos vamos a enfocar en el proceso de consentimiento informado para efectos de la práctica clínica de todos los días. No vamos a entrar en detalle en la práctica de consentimiento informado para efectos de investigación biomédica que está regulada, digamos, en la ley 9234, que es de investigación, pero que tiene una serie de elementos que es importante considerar. Cuando hablemos de consentimiento desde investigación, hay que ser meticulosos en la revisión del consentimiento informado y de los protocolos de investigación que se vayan a plantear. Prevención, diagnóstico y tratamiento eventualmente serán necesarios para tomar esas decisiones en la práctica clínica por parte del paciente. El último elemento en que está acá resaltado es que
que son procedimientos que están así recomendados por criterio profesional, que este es otro elemento importantísimo. No se trata aquí de que el paciente llegue a pedirme lo que se le ocurre porque lo vio en redes sociales o porque se lo recetó el vecino. Tiene que haber un criterio del profesional que proponga esa intervención y eventualmente pues así será la recomendación que le demos al usuario para realizar esa intervención. Me gusta detenerme en ese apartado de la definición del consentimiento, porque a partir de ahí, pues vamos a tener mucho más claridad de dónde estamos conversando. Les decía que el consentimiento informado, eh, cuando hablamos de cómo hacerlo correctamente, tiene que ver con la parte oral. ¿Qué le vamos a decir al usuario? ¿Qué le estamos proponiendo? ¿Cuáles son las alternativas? Si realmente tenemos una alternativa distinta a la que le estamos proponiendo, hay disciplinas o intervenciones en las que realmente no tenemos mucho más, digamos, en la práctica en odontología, en la caja, tal vez no tenemos otra alternativa. Lo que le puedo proponer es extraer la pieza o nada, ¿verdad? O sea, no tengo otra alternativa, darle tratamiento para el dolor. Ese tipo de cosas es en el que tenemos que ser claros, transparentes con el paciente respecto de cuáles son las alternativas que realmente tiene y cuáles son los beneficios que esperamos de las intervenciones que les estamos proponiendo. Entonces, esta parte de hablar con el paciente y cómo se puede hacer correctamente, en algunas ocasiones, está establecido así, se requiere del uso del formulario de consentimiento. Básicamente, a nivel de la caja, y pues son las prácticas que si las revisamos a nivel internacional, son las que en general se recomiendan, tienen que ver con tres características de las intervenciones que estamos proponiendo. La primera de ellas es que se trata de un procedimiento quirúrgico, mayor o menor. Todos los procedimientos quirúrgicos requerirían, además del proceso oral en que informa el paciente, registrar eso por escrito. La segunda característica que podría tener el procedimiento para saber si requiere o no de un formulario tiene que ver con que este procedimiento implique un riesgo grave para la salud o la vida de mi paciente. Y el tercero es cuando por ley está establecido que se requiera de un consentimiento por escrito. Hay algunos casos a nivel de, digamos, en Costa Rica, que tenemos algunas leyes que requieren consentimiento informado por escrito. Es así como la ley de donación y trasplante de órganos y tejidos exige que en el proceso de donación se cuente con consentimiento informado por escrito, e incluso la ley es tan específica que plantea que ese consentimiento del donante no debería de ser de menos de 24 horas antes, o sea, debería ser de más de 24 horas antes de la cirugía de donación, para que el donante tenga tiempo para revocar ese consentimiento y decir que ya no quiere donar. Hay algunos otros, como la Ley General de HIV-Sida establece que requiere en la solicitud de los estudios de HIV que se pida consentimiento informado por escrito. El decreto de reproducción humana asistida plantea la necesidad de que se haga por escrito ese proceso de consentimiento. Ese tipo de elementos requieren que el consentimiento se haga entonces, además de la parte oral, que se registre por escrito. Como les decía, el formulario siempre complementa la información que oralmente le damos al paciente, y esos son los 4 elementos en los que estaban ahí. Puede ser que sea un procedimiento tal vez que no es tan riesgoso, pero con las condiciones del paciente implica un riesgo grave. Y aquí me gusta, porque a veces tenemos como claros, como en la parte médica más que, digamos, algunos ejemplos, pero un ejemplo clásico de esos procedimientos que pueden implicar riesgo para la salud o la vida del paciente es en odontología para pacientes anticoagulados o pacientes con lesiones valvulares cardíacas, y entonces un procedimiento que puede ser de muy bajo riesgo se convierte en un procedimiento de alto riesgo dado los antecedentes que tiene ese usuario. Entonces ahí es donde sí debemos de registrar este proceso de consentimiento de manera escrita, a pesar de que lo que vamos a hacer es una limpieza. ¿Está bien? El otro elemento tiene que ver con cuáles son las personas que pueden hacer el proceso de consentimiento informal. ¿Quiénes tienen capacidad para consentir? En principio, el paciente. Ese es el primero. Si mi paciente está consciente, orientado, tiene capacidad para discernir y entender lo que yo le estoy explicando, debería de ser esa la persona que tome la decisión final. Y esto incluye a los adultos mayores que muchas veces infantilizamos, ¿verdad? O sea,
Mi paciente de 95 años que entienda la información que yo le estoy dando, él es la persona llamada a consentir o no la intervención que yo le estoy proponiendo. Cuando las personas no desean tomar esa decisión, pueden delegar esa decisión en un tercero. Entonces, yo podría, teniendo las capacidades cognitivas y legales para tomar decisiones, puedo decidir que sea mi mamá o mi hermano o mi pareja quien tome las decisiones en mi nombre. Eso es consentimiento informado por delegación y está planteado así en el reglamento como una posibilidad para realizarlo. Ese es el único caso en el que necesitamos testigos en el proceso de consentimiento informado. Cuando yo, teniendo la posibilidad de decidir por mí, delego esa responsabilidad en un tercero. Esos testigos son dos personas mayores de edad que entiendan que yo estoy delegando mi derecho a consentir en otra persona. Esos testigos son dos personas mayores de edad que entiendan esa situación y lo registramos así por escrito. Y el otro tema es el consentimiento informado por sustitución, que es cuando mi paciente no tiene capacidad legal o cognitiva para tomar decisiones. Y aquí tenemos que tener cuidado porque este es un tema complejo. ¿Por qué? Si se trata de una persona menor de edad, digamos que está relativamente más fácil y más claro el escenario, porque quien le sustituye en la toma de decisiones será el representante legal, su papá, su mamá o el apoderado legal. Aquí tenemos un montón de situaciones como chicos que están institucionalizados en albergues y el representante legal de esos menores es el administrador de los albergues. Entonces ahí hay que tener cuidado quién esté el apoderado legal de esa persona para poder realizar el proceso y registrarlo adecuadamente. El otro elemento es las personas que no tienen capacidad cognitiva para dar su consentimiento. Y ahí hablamos de discapacidad, digamos, cognitiva en términos generales. Acá, digamos, el detalle que tenemos que entender es que la ley de autonomía de las personas con discapacidad, que es una ley ya no tan reciente, que es como del año 2016, lo que establece es que ninguna persona puede sustituir a la persona con discapacidad en el proceso de consentimiento informal. Eso es, digamos, para los profesionales de la salud todo un reto porque dentro de las discapacidades cognitivas hay un abanico muy grande de pacientes con diferentes niveles de capacidad para la toma de decisiones, incluso para la comprensión básica de la información a la que le estamos dando. Esta ley lo que establece es que se le asigne a las personas con discapacidad un garante de la autonomía y ese garante tampoco sustituye al paciente, únicamente le acompaña en la toma de decisiones. Entonces aquí tenemos que identificar si ya está, digamos, legalmente, generalmente se les asigna igual al papá, a la mamá o el representante legal, pero este acompaña a la persona menor de edad en la toma de decisiones. Y por ahí les decía que es un reto muy grande porque dependiendo de la capacidad cognitiva que tenga el paciente, poder explicarle y cerciorarnos de que efectivamente el paciente está entendiendo la decisión que se está tomando a veces no es tan fácil. Y el otro elemento, el consentimiento por sustitución, tiene que ver con el asentimiento informado, que es el que se aplica en las personas menores de edad. Entonces les decía, en asentimiento informado tenemos un límite de edad, que son 12 años. Las personas menores de 12 años se sustituyen en la toma de decisiones. El papá, la mamá decide por ellos. Entonces, aunque podemos hacerlos partícipes de esa toma de decisiones dependiendo del grado de madurez, escucharlos y poder incorporarles dentro de este proceso. Pero la decisión final es del papá o de la mamá. Cuando la persona menor de edad tiene más de 12 años, hay que hacerlos partícipes y su voz hay que hacerla valer. Acá hay que explicar también, que también es un reto, explicar los riesgos, los beneficios y que la información que le demos a esa persona menor de edad sea adecuada a su nivel de comprensión para que participe de esto. Lo que se ha establecido respecto al sentimiento informado es que hay que explicarle a la persona menor de edad, tomar en cuenta su parecer y que debe de estar acompañado de una persona mayor de edad que nos ayude en el proceso de consentimiento. O sea, se hace un doble proceso, el menor hace el asentimiento y el mayor consiente esa decisión que idealmente tomaron los dos de manera conjunta. Aquí el reto está en que si la persona menor de edad no quiere y el papá sí quiere que le realicen esa intervención, ahí hay que valorar
cuál es la intervención que estamos proponiendo. Siempre que corre riesgo la vida de una persona menor de edad, actuamos. No tenemos que retrasar el proceso de atención. Si el procedimiento que se está estableciendo es un procedimiento electivo, que tiene bajos riesgos, que realmente no genera, digamos, una complicación futura para la persona menor de edad, debemos de respetar la decisión que la persona menor de edad ha tomado y explicar de esto digamos, al adulto. Es porque es complejo. Poner, no sé, meter a sala de operaciones a un muchacho de 16 años que no quiere que le hagamos esa cirugía, no, o sea, no tiene ningún sentido. Sentar en una silla odontológica a una muchacha de 17 años que no quiere realizarse el procedimiento es más el riesgo de intentar el procedimiento que realmente los beneficios que pueda tener. Igual eventualmente en otro tipo de intervenciones, en psicología y en la parte médica en general. Entonces, tener consideración en esto. Y el otro elemento que tiene que ver con el asentimiento informado de las personas menores de edad es con los derechos sexuales y reproductivos. Por eso les digo que el tema de menores de edad tiene, digamos, como muchos detalles. Resulta que digamos, como en el planteamiento de derechos sexuales y reproductivos se aborda el derecho que tiene la persona menor de edad a asumir la responsabilidad sobre su salud sexual y reproductiva. Y ahí entonces se exime de consentimiento de los padres para realizar intervenciones en esos temas. Aquí me refiero a colocación de dispositivos para la planificación familiar. No requieren en general de un consentimiento de los padres para poder realizarlo, sino únicamente el asentimiento de la persona menor de edad. Otros elementos que podrían darse con las personas menores de edad es cuando son el papá o la mamá de otro menor de edad. Ahí ellos tienen, de verdad, desde el punto de vista ético y legal, la posibilidad de brindar su consentimiento para que le realicen a sus hijos intervenciones o procedimientos. Entonces, por ahí hay varios elementos. Yo de verdad los invito a revisar la normativa respecto de consentimiento informado porque intenta abordar todos esos elementos y en la nueva versión del reglamento todavía entramos en más detalle de estas acciones porque son documentos no tan extensos, pero que realmente aportan, digamos, cuando tenemos situaciones de estas que podrían tomarnos tal vez un poco desprevenidos. ¿Cómo se hace el consentimiento correctamente? Para eso necesitamos algunas condiciones mínimas como se plantea la presencia física de la persona usuaria y esto está hoy en revisión porque realmente necesitamos la presencia física o más bien corroborar que sea la persona a la que le estoy dando cuando entramos en el mundo de la atención a partir de las modalidades no presenciales, ¿verdad? Como telemedicina. Hoy el reglamento plantea la necesidad de la presencia física, pero más bien estamos migrando hacia la necesidad de corroborar que la persona a la que le estoy dando la información sea, digamos, sea identificable en esos términos. Identificación y credenciales de la persona profesional de la salud. Es importante que nosotros estemos identificados ante el paciente. El paciente en general ve a alguien de gabacha blanca y asume que es una persona competente para brindarme esta información, pero no sabe quién soy yo. Puede ser que yo sea el estudiante de medicina, el estudiante de enfermería, el estudiante de nutrición que le esté informando. O sea, identificarnos entre los pacientes es fundamental, sobre todo para entender cuáles son las responsabilidades que tenemos cada uno de nosotros. El otro elemento es el respeto de la privacidad de la persona usuaria. La información que le vamos a dar a la persona le compete únicamente a ella y con la gente que la quiera compartir. Si quiere incorporar a la familia y se puede, genial. Y si no, no hacemos consentimientos digamos, en el pasillo, en donde le explicamos que le vamos a quitar esa lesión que tienen genitales, porque, ¿verdad? Eso no lo hablamos en el pasillo, sino buscamos un lugar apropiado para explicar las intervenciones que vamos a hacer. Hay algunos escenarios en los que se presta para hacer un proceso de educación, digamos, grupal y luego hacerlo de manera individualizada. Uno de los elementos en donde se utiliza con más frecuencia esas alternativas es en las consejerías para esterilización quirúrgica. Podríamos dar una consejería, digamos, en términos generales y luego
uno por uno ir aclarando, porque otro de los elementos es que yo necesito valorar los riesgos personalizados de ese paciente y en un grupo tan grande pues no podré saber cuál es la que es diabética, cuál está anticoagulada y cuáles tienen otras patologías que podrían complicarse de esa intervención que podría ser muy sencilla. El otro elemento que tiene que ver con el manejo de la confidencialidad de la información, con quién la compartimos, la información que debe ser respetuosa y clara. En algunos momentos nos pasa que dicen, es que doctora, para hacer el consentimiento se requiere un montón de tiempo y nosotros no podemos tal. Y a veces se convierten en clases teóricas y magistrales de cómo se realiza el procedimiento y realmente el paciente necesita cosas más concretas que pueda entender. Cuando utilizamos muchísimos tecnicismos que están fuera, digamos, de que los pacientes lo puedan entender claramente, es un proceso, digamos, perdido en el que realmente no llegamos a lo que queremos, darle información al paciente para que pueda decir. La otra tiene que ver con la valoración por parte del profesional de salud de la capacidad cognitiva, volitiva y de juicio de la persona usuaria. Y esto también es un reto para nosotros. ¿Está entendiendo mi paciente lo que yo le estoy diciendo, de las implicaciones que tiene decir que no a esta intervención que le estoy proponiendo o decir que sí? Acá, de las cosas más, digamos, que le aportan más valor para determinar este juicio, tiene que ver con, bueno, explíqueme con sus propias palabras qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que le estoy proponiendo, ¿verdad? Para poder entender. Y lo otro tiene que ver desde los valores. Hay pacientes que nos dicen, sí, sí, hágamelos de por sí, en procesos de donación y trasplante. Es que existe un riesgo de, ¿verdad? De muerte dentro del procedimiento. ¿Qué importa? Si me muero, mejor. Ese tipo de apreciaciones y de comentarios nos podrían decir, ¿realmente está entendiendo lo que está sucediendo aquí? ¿O hay algunas otras elementos que deberíamos de abordar antes de dar por válido este consentimiento? El otro elemento de como condición necesaria para que el consentimiento sea adecuado es la verificación de la información que le están comprendiendo, que era lo que les decía. Y lo otro que es importantísimo es la disponibilidad del expediente. Tener el expediente para registrar el consentimiento informado cuando lo necesitamos hacer por escrito e incluso cuando lo hacemos de manera oral y poner dentro de nuestra nota que se brindó la información y tenemos anuencia del usuario. Incluso para valorar las características de los riesgos personalizados de mi paciente, porque a veces los pacientes no manejan tan bien cuáles son los diagnósticos que tienen o los medicamentos que utilizan y eso podría generarme un riesgo adicional para las intervenciones que estamos proponiendo. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque nos ha pasado, digamos, que de repente dejamos el expediente para llenarlo al final y no entendemos muy bien qué es lo que está pasando y proponemos tal vez sin tener todos los elementos de juicio necesarios para tomar la decisión. ¿Quién debe realizar el consentimiento informado? Es otra de las preguntas frecuentes y aquí la respuesta es el profesional, idealmente es el profesional a cargo de la intervención o siquiera alguien con la misma competencia para realizarlo. No podemos asumir que alguien que no puede realizar, seguiría con el ejemplo de esterilización quirúrgica, alguien que no puede hacer una salping podría aclararme todas las dudas que yo como paciente podría tener respecto de ese procedimiento. Uno esperaría que sea alguien que entienda y realice ese procedimiento. En la práctica diaria podría ser que se haga a nivel de la preconsulta, de la valoración preoperatoria y que tal vez el cirujano o el ginecólogo, en este caso, que vaya a hacer el consentimiento informado, no sea el mismo que vaya a operarme, pero sí es un profesional con capacidad para reproducir esa intervención. Y el otro elemento que está incluido dentro del reglamento de la caja es que un profesional idóneo podría hacer el proceso de consentimiento. Y este reglamento plantea que ese profesional idóneo debe de tener un grado mínimo de licenciatura. Eso nos excluye a todos los técnicos no hacen consentimientos informados, un grado mínimo de licenciatura en una carrera afín al procedimiento que se está proponiendo. Y además requiere que este profesional sea así delegado por la jefatura del servicio.
No es como que, ¿verdad? Yo decidí que el médico general del salón es el que hace los consentimientos en este servicio, sino que formalmente se tuvo que haber delegado que esa es la persona que va a hacer los consentimientos, previendo que tenga la información y los conocimientos necesarios para abordar las dudas que puedan tener los pacientes. Dentro de estas exclusiones que nos hace este profesional idóneo, se incluyen los estudiantes también, porque no son ni profesionales a cargo ni profesionales idóneos, y hay que tener, digamos, cuidado con ese elemento. Creo que ya pasa cada vez menos, aunque todavía hay gente que da sus claves para que estudiantes ingresen notas al expediente y eventualmente completen ese tipo de información, pero no es lo adecuado que los estudiantes firmen y realicen los procesos de consentimiento. Pueden participar en el proceso de darle información a los pacientes y que estén supervisados por el tutor, porque lo que queremos es asegurarnos que la información que se les está dando es la correcta y que las dudas que se están aclarando son las adecuadas. Entonces, por ahí, considerar esos elementos. ¿Cuándo se debe realizar? Y esto parece a veces risorio, pero es importante recalcarlo porque en la práctica pasa todos los días. Debe obtenerse el consentimiento de obligatoriedad de manera previa a la realización del procedimiento específico. Si el procedimiento ya se realizó, no hay una decisión que tomar. Entonces, no requerimos un consentimiento. Es que el paciente venía chocado, lo metimos a sala y le amputamos la pierna y después nos van a firmar el consentimiento. No, esa decisión ya se tomó, el paciente no puede decir que no. Cuando ya eso sucedió, entonces no es necesario. El otro elemento es que es una cesárea de emergencia, la paciente tiene que entrar y corran y apúrense y busquen la, ¿cómo se llama? Como la esponjita para que la paciente ponga la huella porque hay que llevarla ya a sala. No, la paciente no tiene una decisión que tomar. Hay que tener claridad, por eso les decía, desde el concepto. Brindo información para que tomen una decisión. Si la decisión no la puede tomar el paciente o ya está tomada, no cabe el consentimiento. Porque nos pasa con consentimiento que a veces decimos, es que no tenemos tiempo, no podemos, y estamos haciendo consentimientos cuando no se ocupan. Y no los hacemos cuando realmente los se ameritan. Entonces, hacer un llamado ahí a reflexionar, esto es una decisión que el paciente puede tomar o la decisión ya se tomó, entonces tengo que valorar si realmente requiero ese formulario o no. Con respecto a asentimiento informado, creo que ya por ahí les adelanté esta información que tenía por acá, es la aceptación por parte de la persona menor de edad, la edad que tenemos ahorita es la de 12 años, donde debemos tomar en cuenta su grado de madurez y incorporarlos en la toma de esas decisiones. Esto además está apoyado desde el Código de la Familia y el Código de las Niñas y la Adolescencia, donde se plantean estas características. Acá les leo el artículo 44 del Código de Familia, donde dice que cuando sea necesario, y eso es un elemento importantísimo, cuando sea necesario una hospitalización, un tratamiento o una intervención quirúrgica decisiva e indispensable para resguardar la salud o la vida del menor, queda autorizada la decisión facultativa aún en contra del criterio de los padres. En casos de menores presentados por el patronato, será de aplicación, se supondrá que se puede hacer. Vean que ahí hay algunas situaciones, digamos, que podrían ser complejas, como intervenir quirúrgicamente en procedimientos en donde podría ser necesario la colocación de hemoderivados en pacientes menores de edad y que los padres son testigos de Jehová. Entonces, cuando el procedimiento, digamos, implica una decisión de estas indispensables para resguardar su vida, aún en que los papás estén en contra, estamos en la obligación de realizar las intervenciones aún en contra de lo que los papás planteen, siempre que sean esas condiciones, ¿verdad? Que corra riesgo su vida y que sea necesario para resguardar la salud o la vida de la persona menor de edad. También les decía, en el Código de Niñez y la Adolescencia, está que la denegación del consentimiento, si el padre, la madre, los representantes legales o las personas encargadas se negaran por alguna razón a dar el consentimiento para hospitalizarlos, darles tratamiento o hacer intervenciones quirúrgicas a los hijos, los profesionales en salud quedan autorizados para adoptar acciones inmediatas a fin de proteger la vida y la integridad física y emocional en los términos que se plantea el artículo 144, que fue el que les leí anteriormente. Entonces, por ahí, de alguna manera, estar tranquilos de que esas decisiones que podamos
tomar aún en contra de lo que los papás estén planteando, tenemos este respaldo para poder actuar. Aquí lo fundamental es explicar a los papás qué fue lo que hicimos y registrar adecuadamente en el expediente de salud del usuario para tener claridad del escenario y de por qué se tomaron estas decisiones. O sea, que sí estaba corriendo riesgo la vida, la salud, la integridad física de esa persona menor de edad por la cual tuvimos que actuar de esa forma. ¿Dónde registrar el consentimiento informado? También es un aspecto complejo. Decirles que a nivel de la práctica privada es importante considerarlo, tener los formularios adecuados de consentimiento informado y, digamos, almacenarlos en el expediente de la persona usuaria, porque es una práctica que digamos, a nivel institucional también es, digamos, que se repite, digamos, en los diferentes centros. Si es que se guardan en un AMPO ahí para cuando alguien los ocupe, o en el consultorio del odontólogo o el del, ¿cómo se llama?, del trabajador social o del psicólogo. No, el consentimiento informado forma parte integral del expediente de salud de la persona usuaria y aunque no es el objetivo final de los formularios de consentimiento, siempre se convierte en un documento médico legal. Y cuando hay una, digamos, intervención legal en el medio, se secuestran los expedientes. Nadie les va a llegar a decir, doctora, ¿usted tiene algún documento guardado en su consultorio respecto del consentimiento informado que hizo con este paciente? Es en el expediente de salud donde debemos registrar eso. Entendiendo que existen varias formas de hacer el consentimiento, les decía que se podría hacer el consentimiento de manera oral, para los procedimientos que les decía, que son de muy bajo riesgo, que no tienen aquellas 3 características que les mencioné. Y aquí lo que hay que hacer es explicar a mi paciente qué es lo que vamos a hacer, preguntarle si tiene anuencia y colocarlo dentro de la nota. Se explica respecto de tal, el paciente tiene anuencia y seguimos. En los procedimientos en los que requiere un consentimiento informado por escrito, ahí tendré que valorar. Tengo un formulario específico para esto, porque a nivel de la caja tenemos un catálogo institucional de formularios de consentimiento informado. Hoy hay disponibles alrededor de 35 formularios específicos para diferentes intervenciones. Están disponibles desde la página web del CENDEIS para descargarlos, imprimirlos, firmarlos y digitalizarlos y subirlos a EDOS. Están en proceso de ser incorporados en el EDOS para que se puedan generar y descargar desde ahí, pero estarán probablemente los primeros disponibles en el pase a producción del 3.2, que está como en la segunda mitad del año. Pero entonces, debería de revisar si tengo un formulario específico para esa intervención. Si tengo un formulario específico, le doy la información que está en ese formulario específico que me habla de los riesgos, las alternativas y toda la información de ese procedimiento. Y si no, utilizo el formulario de consentimiento informado general, que es el que todos estamos, digamos, con el que estamos más familiarizados a utilizarlos. La recomendación es que a nivel institucional utilicemos el formulario que está disponible en EDOS y no los que están en papel ya impresos, porque eso presta trazabilidad al proceso. Si obviamente el sistema no está funcionando, pues lo haremos en papel, pero priorizar el uso del formulario, la generación de los consentimientos desde la plataforma de CIES para dar trazabilidad en el proceso. ¿Qué tenemos que hacer? Brindar la información al paciente, utilizar el formulario adecuado, firmarlo y digitalizarlos. La digitalización es un proceso también en el que aún estamos, digamos, como madurando a nivel institucional, porque no todos los centros disponen de las tabletas y los dispositivos para poder hacer el proceso de indexación a través de la EDOS, del asistente EDOS, pero esa es, digamos, la recomendación, que una vez que se firmen los consentimientos, se trasladen a registros médicos para que ellos suban los consentimientos al expediente de cada usuario. A partir del siguiente paso de producción, que va a ser la siguiente semana de EDOS, los formularios incluso van a generarse ya con el código QR que les permite la identificación del paciente y del tipo de documento para que se indexe más fácilmente en asistente EDOS. Todavía tenemos la limitación del registro de las firmas de los pacientes particularmente, entonces tenemos que imprimir, firmar y digitalizar. A nivel institucional también eso es un trabajo en el que hemos venido, digamos, avanzando.
respecto de identificar las estrategias para registrar electrónicamente la firma y la anuencia de los pacientes. Ya se tienen, digamos, algunos avances significativos en esa línea para propiciar que no tengamos que estar imprimiendo y digitalizando, pero todavía tenemos que seguir haciéndolo de esa forma. El otro elemento que quería conversar con ustedes y que ya lo abordé un poquitito es las excepciones al consentimiento informado. El consentimiento informado no es necesario en algunas circunstancias y que ya les mencioné por ahí algunas. Cuando la omisión del procedimiento clínico suponga un riesgo para la salud pública. Si yo no hago esto y eso genera un riesgo para la salud pública, yo no necesito hacer consentimiento. El ejemplo clásico es la colocación de vacunas. Eso no requiere consentimiento informado porque es en aras de la protección de la salud pública. En situaciones excepcionales, les decía, de emergencia en las que prevalezca salud pública, el bien común y derecho a terceros, no requiere. Atención de emergencias clínicas, no requiere consentimiento. Y internamiento involuntario, que todavía por ahí está en el reglamento de pacientes, sobre todo con trastornos psiquiátricos que no autorizan o no quieren quedarse. Hay que valorar, digamos, la capacidad que tengan esos pacientes para emitir su consentimiento, pero en general, pues, si no están anuentes a la hospitalización, habrá que valorar la capacidad de toma de decisiones que tengan en ese momento. En ninguna de estas situaciones se excluye la necesidad de informar a la persona qué es lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que no tenemos que ni retrasar el proceso de atención para realizar las intervenciones que se requieren. Digamos, pasa mucho a nivel de áreas de salud o de los servicios de emergencias que llega un paciente por una herida. No vamos a dejar de suturar a ese paciente para que me firme el consentimiento para poder suturarlo. Le explicamos qué es lo que le vamos a hacer, y si tiene anuencia, empezamos a lavarle, curarle y hacer digamos, la intervención que se tenga que hacer. Y luego registramos que se le explicó al paciente que tenía anuencia y qué tal. Ese tipo de cosas hay que tener cuidado porque les decía que a veces nos pasa que retrasamos la atención o hacemos consentimientos cuando realmente no es necesario. Ya para ir terminando, les voy a poner por acá y que si quisiera ver si alguien tiene alguna duda o algún comentario, esta frase con la que me gusta terminar cuando hablamos de consentimiento informado, que es de Paulo Freire, y que dice que el respeto a la autonomía y la dignidad de cada uno es un imperativo ético y no un favor que podemos o no concedernos unos a otros. Esto es fundamental. Entender que explicarle a mi paciente y darle la oportunidad de tomar las decisiones sobre su cuerpo no es un favor. Es un deber que tenemos todos los profesionales de la salud, que tenemos el privilegio de poder atenderlos y de poder abordarlos, entendiendo que hay situaciones en las que pues no podemos esperar a que el paciente nos diga las cosas, pero en la mayoría de los casos tenemos la oportunidad de hablar con el paciente y que nos explique qué es lo que podamos hacer. Esto es lo que tenía para abordar con ustedes en esos elementos así muy rápidos. Estoy en la mejor disposición de que podamos conversar o aclarar algunas dudas que se puedan presentar al respecto. Un tema importante con respecto del consentimiento informado en docencia. Los estudiantes que rotan atención deben hacer el ejercicio de solicitar el consentimiento. Desde la redacción, digamos, es importante, doctora Rodríguez, considerar que quien hace el consentimiento para docencia es el tutor. El tutor es el que le pide permiso o autorización al usuario para que participen sus estudiantes en el proceso de atención farmacéutica. Entonces, acá es el farmacéutico quien debería de hacer el consentimiento informado para que sus estudiantes puedan participar del proceso de atención y dar las consultas farmacéuticas. Ahora lo que dice es, deben hacer el ejercicio de solicitarlo. En el módulo de consulta, al parecer, no tiene la opción. Eso... no sé si particularmente para farmacia no está disponible la opción, pero ya lo voy a apuntar para revisarlo con los compañeros de EDUS y ver si hay alguna limitación en cuanto a el perfil de farma para generar los consentimientos para docencia. Eso sí lo podemos revisar porque la verdad en este momento no estoy segura si tienen alguna limitación al respecto.
Ese es el otro elemento que hemos seguido trabajando, particularmente todo el año anterior. Estuvimos, digamos, posicionando bastante y revisando y haciendo capacitaciones en términos de el consentimiento informado para atenciones no presenciales. El lineamiento de atención no presencial a nivel institucional establece que se requiere el consentimiento informado de manera previa a la realización digamos, de la atención. ¿Qué es lo que corresponde? Lo ideal es que antes de que se contacte el paciente de manera telefónica, se haya realizado el consentimiento informado para lo que requerimos que esté de manera presencial. Con el consentimiento informado para atenciones no presenciales y para docencia hay una particularidad, y es que el consentimiento se requiere una única vez y puede ser, digamos, realizado el consentimiento por cualquier profesional que tenga las competencias. Eso quiere decir, cualquier profesional que sea competente para realizar atenciones no presenciales puede llenar el consentimiento, y como ese solo consentimiento puede ser utilizado en todas las siguientes consultas indistintamente de la disciplina. Entonces, si farmacia es el que aborda a ese paciente y ve la necesidad de brindarles atenciones no presenciales, entonces en una primera consulta debería de explicarle. Tenemos un consentimiento informado específico para telemedicina donde se hablan de los riesgos particulares de la atención no presencial y de los beneficios que tiene para que el paciente pueda consentir o no esa modalidad de atención. Si nos dice que sí, firmamos el formulario y lo indexamos en el expediente. Todas las consultas no presenciales que ese paciente tenga después de eso, lo único que requieren es revisar, sí, tiene el consentimiento y puedo corroborarlo con mi paciente. Don Juan, ¿usted había autorizado para que le atendiéramos de manera no presencial o por teléfono? ¿Usted no tiene ningún problema con que hoy la atención la demos así? No, perfecto, seguimos con la atención, no tenemos que reconsentir el paciente todas las veces. Y puede ser que les decía que el consentimiento lo haya hecho farmacia, pero la siguiente atención que va a recibir esa paciente es de medicina, igual el médico revisa, está el consentimiento y puede seguirlo atendiendo sin necesidad de reconsentir. Esto nos aplica, les decía, para docencia y para telemedicina. Recordarles que para telemedicina tenemos un formulario específico que es el que se debe utilizar y no el general. En ese tema, doctora, el doctor Álvaro Solano pregunta que para consultas vías telefónicas, como ya no pueden utilizar el Webex, ¿qué es lo que aplica, verdad? Porque lo que da a entender es que el consentimiento, como que se le entraba el procedimiento a él. Creo que es médico, Álvaro Solano. ¿Qué Como no pueden aplica para utilizar consultas Webex, vía telefónica para pacientes? sí, de lo que les decía, idealmente en un contacto previo a la atención no presencial deberíamos de hacer el consentimiento informado, registrarlo y de ahí en adelante podemos dar todas las atenciones no presenciales que quisiéramos. Pueden ser de manera por, digamos, telemedicina, en donde vemos la imagen del paciente, o solo por audio, digamos, a través de teléfono. Perfecto. Entiendo que tal vez, doctora, nada más para ampliar, que en la práctica hay muchos pacientes que ya hoy están programados en atenciones no presenciales y que no vamos a cancelar esas consultas sí, eso pasa. Es importante que primero se tomen las previsiones necesarias para buscar los mecanismos para que esos pacientes en las siguientes atenciones presenciales llenen los consentimientos informados para las siguientes atenciones no presenciales. Hay que buscar mecanismos para hacer esos consentimientos. Y la otra es que el consentimiento para atenciones no presenciales digamos, no tiene limitación en cuanto al tiempo, entonces podemos seguirlos utilizando. Es una inversión, digamos, que estamos haciendo ahorita, consintiendo a todos estos pacientes, y ya luego podemos seguir, digamos, con el proceso de atención más expedita. Lo que les iba a decir es que si ya el paciente está agendado y ya la cita yo la tengo que abordar, es importante registrarlo en la nota. Se corrobora que el paciente no cuenta con consentimiento informado, se pregunta de manera oral si tiene anuencia a realizar el consentimiento. Es importante que dentro de la nota lo pongan ahí y que se propicie que eventualmente en una siguiente vez no esté pasando lo mismo. O sea, no se trata como de excusarnos todas las veces, pero es importante registrar en el expediente pues que ya el paciente está ahí y que tenemos que atenderlo, pero que nosotros sabemos y somos conscientes que debería de tener el consentimiento informado. Muchas gracias. La doctora Liliana Castro pregunta
A partir de los 12 años, el asentimiento del usuario anula el consentimiento del padre. No. Recuerden que cuando son temas de salud sexual y reproductiva, el menor de edad, mayor de 12 años, toma las decisiones él solito. Pero cuando no se trata de temas de salud sexual y reproductiva, se toman en conjunto. Valoramos la posición del menor de edad y del adulto, y el adulto consciente y el menor de edad hace el asentimiento. Ahí lo único es que si, digamos, el papá realmente quiere y el menor no, ahí tendremos que registrar que eventualmente no corre riesgo, no hay otras alternativas que ofrecerle y registramos. Pero las dos, digamos, tienen que hacerse y no es que uno anula al otro, sino más bien hay que entender hasta dónde podemos llegar con las intervenciones que estamos proponiendo. Tenemos formularios de consentimiento informado para hormonización de personas trans. Hay únicamente formularios de consentimiento porque lo que entiendo es que porque nosotros habíamos trabajado, digamos, en la elaboración del protocolo de atención, estaba limitado, digamos, para población adulta. Si el protocolo ya se amplió para efectos de abordar personas menores de edad, no contamos hoy con el formulario de asentimiento, únicamente con el consentimiento informado para esto. Sería un ideal porque nos permitiría, digamos, movernos un poco más fácil, pero entendemos que a veces en la dinámica, digamos, y de las expectativas que se han creado por el paciente, pues no es tan fácil, ¿verdad? Entonces ahí el uso, digamos, de manera eficiente y creativa del tiempo para ir hablando con el paciente y haciendo todo el proceso de educación mientras vamos avanzando con la consulta es fundamental. Sí, les decía, es necesario llenarlo antes y hacer el consentimiento informado antes de la atención. Si ya estamos ahí y ya tengo el paciente detrás del teléfono, no hay mucha decisión que tomar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay que valorar, hay que hacerlo de previo en las consultas presenciales para que cuando ya los abordemos, ya el consentimiento se haya dado de previo. Y sobre todo porque no tenemos cómo registrar la firma de ese paciente. Si pudiésemos hacerlo, podríamos avanzar en esa línea en la que lo contacto telefónicamente, le doy la información, si tiene anuencia, seguimos con la consulta y si no, pues la dejamos hasta ahí, pero que el paciente pudiera, digamos, firmar electrónicamente, pero como en este momento no lo disponemos, se tiene que hacer de manera presencial y de previa la atención. En este mismo tema, la doctora Vargas dice que ella quiere quedar clara. Si ella quiere realizar teleconsulta a un paciente y verifica en el EDUS de ese paciente que cuenta con el consentimiento informado de telemedicina por otro profesional, sí puede aplicar entonces la consulta de telemedicina aclarando que ya el paciente cuenta con dicho consentimiento. Correcto, así es. Así es. Puede ser que ya lo hizo medicina, lo veo en asistente EDUS, está registrado ese consentimiento y yo puedo seguir dando las atenciones. Explicando al paciente eso, usted ya dado la autorización, hoy también la vamos a hacer así, perfecto, seguimos. El doctor Umaña Coto pregunta que cómo baja ese asistente de EDUS El o cómo lo asistente obtiene. EDUS es, ajá, tal vez yo no soy la experta, pero dentro de él, dentro de CIES, en la columna que está a la izquierda, casi la primera dice asistente EDUS. Ese asistente EDUS te permite ver todas las imágenes que se puedan subir del expediente del paciente y el app de asistente EDUS está para descargar desde desde el App Store o desde las aplicaciones para descargar, digamos, aplicativos en los dispositivos inteligentes. De hecho, si gusta, yo le puedo facilitar tal vez a la doctora Tremiño, existe un manual, digamos, de cómo hacer todo ese proceso de indexación y de cómo hacer se llama la digitalización de piezas según demanda, que está establecido, digamos, a nivel de la institución de cómo se hace. Pero Muchas es gracias. asistente EDUS, y entonces hay que bajar el aplicativo y entrar en CIES, y ahí está la pestañita que se llama así, asistente EDUS, y podemos ver los consentimientos, incluso podemos ver radiografías, laboratorios y otro tipo de imágenes que se han subido al expediente del paciente. La doctora Karen Daniela pregunta, ¿sería posible indicar cómo se puede revisar la variedad de procedimientos que tiene el catálogo según especialidad? Sí, es únicamente entrar a la página web del Sendace, que se las voy a dejar de una vez por acá. Déjenme un minuto para compartirles el enlace y que las puedan, desde ahí pueden descargar
todos los formularios que están hoy disponibles en la página web. Les voy a dejar el enlace directo al catálogo. Atención farmacéutica Presencial. presencial. Sí, realmente para atender a un paciente de manera presencial no se requiere consentimiento informado, entonces no es necesario, digamos, para dar atención farmacéutica no se requiere consentimiento. Lo que deberíamos requerir el consentimiento es para hacerla de manera no presencial por los riesgos que tiene la no presencialidad o cuando participan terceros en el proceso de atención, que serían los estudiantes, pero para la atención, digamos, de todos los días no ocupamos consentimiento. Ahí les dejé por ahí el enlace de los formularios. Aquí estoy, creo, compartiéndoles. Este es el catálogo. Creo que por ahí ahí lo están viendo. Esta es Sí. la página web del CENDEIS. Este es el catálogo institucional de formularios. Viene un poquito de cuáles son las intervenciones, las que les mencionaba, que requieren consentimiento informado. Viene el instructivo, el reglamento de consentimiento informado para descargarlo. No sé si no me deja hacerla más grande esta pantalla, pero aquí está el catálogo. Tenemos formularios de consentimiento y de asentimiento. El consentimiento informado general, este no se descarga desde aquí porque se puede descargar directamente desde CIES EDUS. Consejería genética, donación y trasplante, tenemos para todos los tipos de donación de los diferentes tejidos y órganos que se pueden donar o recibir. Esterilización quirúrgica femenina y masculina, incontinencia urinaria, terapia física de piso pélvico, manejo de muestras biológicas, PEP-CT, asentimiento y consentimiento. Ese es el que les decía, de telemedicina, terapia electroconvulsiva. Tenemos hormonización de personas trans, que lo comentaba la doctora por ahí, reproducción humana asistida por cada una de las intervenciones que se realizan y resonancia magnética nuclear, que este también está ya disponible directamente de EDUS, por lo cual no se descarga desde acá, pero está, digamos, dentro del catálogo. Un placer haber estado con ustedes y muchas gracias por el espacio, más bien.